Génesis capítulo 43, vamos a mirar desde el versículo 1 en adelante. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestras familias, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos, nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él: a mí me pedirás cuenta, si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre le respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano, y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro, vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres, y degüella una res, y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos, y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Estaban un poquito asustados, ¿no? Y se acercaron al mayordomo de la casa de José, y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos.
Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: Vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿la pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: Bien va vuestro siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Dice: y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: Este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis. Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. ¿Es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí, y lavó su rostro y salió y se contuvo, y dijo: Poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Leímos hasta el versículo 34. Estaba muy interesante, entonces no me detuve. Terminamos el capítulo 43 entero. Lo leímos hasta el último versículo, que es el versículo 34. Una técnica mnemónica es: este versículo 34 es el mismo versículo 43, pero al revés. Entonces, el capítulo 43 tiene 34 versículos. Entonces, 43 es así: un 4 y un 3. ¿Y tiene cuántos versículos? 34. 4, 3, 3, 4. Eso es automático que sale como para acordarse, ¿no? Son técnicas, al relacionarlo con algo que uno conozca. Entonces, hoy vimos lo que ellos, primero que todo, no sé si se dieron cuenta, entre lo que ellos le dijeron al padre y lo que ellos habían hablado con José. Vamos a hacer un recuento de lo que ellos hablaron con José. Vamos a mirar el capítulo 42. Vamos a mirar el capítulo 42. Vamos a leer desde el capítulo 42, desde el versículo 9, para acordarnos de lo que habían hablado, de lo que ellos habían hablado con José y lo que José les había preguntado. Dice: entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos les respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón, en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel 3 días. Bueno, leímos ahí rápidamente, ¿no? Del versículo 9 al 17. ¿Por qué leímos esto? Porque hoy vimos lo que ellos le dijeron a su padre. Acá acabamos de leer realmente lo que José les dijo. José les repitió 3 veces. ¿Qué cosa les repitió 3 veces? Vosotros sois espías. Finalmente, ¿cómo les dijo? Por eso les estoy diciendo que ustedes son espías. ¿Sí?
Eso fue lo que José les dijo. Pero José nunca les dijo, ¿ustedes tienen otro hermano? ¿Ustedes también, su padre está vivo? Nunca José les preguntó así. Cuando miramos acá, José lo único que les decía era, vosotros sois espías. Y ellos del susto resultaron diciendo, todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido, el versículo 12. Y el 13, y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Ellos empezaron a decirle que eran 12, y le hablaron del menor, le hablaron del que se les había perdido, ¿sí? Uno no aparece, ellos dijeron todo eso, ¿cierto? Pero cuando José les dijo lo que ellos están afirmando en el capítulo 43, ellos le están diciendo al papá que José les hizo preguntas. Y vamos a mirar qué preguntas están diciendo ellos que José les hizo. Y José no les hizo esas preguntas. Miremos, en el capítulo 43, que fue el que leímos el día de hoy, dice... y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó, el versículo 7, y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestras familias, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? José nunca les preguntó así, José nunca les dijo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otros hermanos? No, inclusive, mire ellos como lo dicen, ellos no lo dicen en plural, ellos dicen, ¿tenéis otro hermano? O sea, ellos están diciendo que José directamente les preguntó que si vivía el papá y que si tenían otro hermano. O sea, José le está preguntando a los 10 que llegaron, ¿tenéis otro hermano? Si José hubiera preguntado así, José se hubiera delatado. Pero José no hizo esa pregunta. José no les dijo que si tienen otro. Jesús les hubiera dicho, ¿tienen más hermanos, hermanas? Así. Si José quisiera preguntar, si hubiera hecho... para hacerse el que no, para que no lo descubrieran. Sí, en mi país dicen para hacerse el loco. Sí, hacerse el que no es con él. Hubiera preguntado de esa manera. ¿Tenéis otros hermanos? Pero él no preguntó así. Entonces des en cuenta lo que ellos están diciéndole al papá y es que le están afirmando. Como ellos son tan honrados, sí, ellos están afirmando que José les preguntó por sus familias, incluso que les preguntó por sus familias. ¿José les preguntó por sus familias? José no, José solo le decía, vive Jehová, vive Faraón, que sois espías, así decía. Y decía que eran espías y que eran espías y que eran espías. Ah, bueno, ¿por qué José decía era que vive Faraón, que sois espías? ¿Por qué no decía vive Dios? Porque un hebreo, algo que tiene claro es, no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces por eso no podía decir vive Dios, no. Vive Dios, que sois espías. ¿Él por qué lo decía así? ¿Sí? Primero que todo, porque para los egipcios lo más grande era Faraón. ¿Sí? Y porque él se estaba fingiendo Egipto. Y luego porque él, por ser hebreo, él sabe que él de ninguna manera va a decir vive Dios, que sois espías. Cuando él está diciéndoles esto, es porque quiere saber lo que hay en el corazón de ellos. Efectivamente sí son espías. ¿Sí? O sea, si les dijo sois espías, porque realmente son espías. Pero bueno, lo que muchas personas cuando ven esa parte dicen, no, pero ellos no eran espías. Sí, sí eran espías. Si ustedes piensan profundamente qué era lo que ellos estaban haciendo, al ser las personas que se presentan como honrados, sin realmente ser honrados, ellos se presentaban como sus siervos somos gente honrada. Pero no. O sea, realmente en representación de la honradez, ellos no tenían nada que ver con honradez. Por eso les decía, por eso les digo que sois espías. Ellos no se daban cuenta, ¿sí? O sea, ellos estaban representando a la honradez. Entonces ahí les dice, por eso les digo que son espías. Porque ellos y la honradez no tienen nada que ver. Y vea cómo se presentan. Nosotros somos gente honrada, ¿sí? Pero ahora estamos viendo lo que ellos le están diciendo al papá. No tiene nada que ver. Ahora, ¿por qué ellos le dicen al papá algo que ellos no le dijeron, que José no les dijo? Porque ellos ahora están agregando palabras que José no les dijo. No sé si se acuerden, hemos leído Romanos 3:8. No sé si alguien se acuerda qué dice Romanos 3:8. ¿Alguien se acuerda qué dice Romanos 3:8? O ya alguien lo está buscando. Es importante que lo busquen, pero ¿alguien sabe? A la 1, a las 2 y a las 3, el próximo mensaje que salga. ¿Alguien sabe qué dice Romanos 3:8?
No, vamos a leerlo. Y lo hemos considerado, y varias veces. Vamos a mirar Romanos capítulo 3, versículo 8. Romanos capítulo 3, versículo 8. Ahí dice, así como aquí, están ellos agregando palabras que José no dijo. Ellos están diciendo, José dijo así, así, pero José no dijo así. Él no les preguntó así. Entonces, ellos ¿por qué agregan cosas que no están? Vamos a leer por qué. Esa es la naturaleza del ser humano. Vamos a leerlo. Dice el versículo 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos, cuya condenación es justa? Afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Incluso hace poco uno de los videos cortos que se hizo en TikTok es sobre este versículo. Ahí habla de por qué no decir como aquellos cuya condenación es justa. El apóstol Pablo está hablando de gente cuya condenación es justa. Entonces, es terrible. Es terrible lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque está haciendo una afirmación sobre las personas que van directo a la condenación. Y está diciendo, ¿por qué no decir como aquellos cuya condenación es justa? Entonces vamos a mirar de quién dice el apóstol Pablo que la condenación es justa. Hay personas cuya condenación es justa. ¿Qué pasa con esas personas cuya condenación es justa? Entonces vamos a hacer acá una división. Vamos a hacer una división entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Entonces, el mundo de Dios, el mundo de Satanás. Vamos a hacer así la división. Cuando él dice aquellos cuya condenación es justa, está hablando de los que pertenecen acá. ¿Quiénes pertenecen acá? ¿Qué personas son aquellos cuya condenación es justa? O sea, que justamente están no en el mundo de Dios, sino en el mundo de Satanás. No con su padre Dios, sino con su padre Satanás. Aquí en el apóstol Pablo dice, aquellos cuya condenación es justa. Tienen una característica. Los que tienen aquellos cuya condenación es justa, ellos hablan en contra de los hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, aquellos cuya condenación es justa, hablan en contra de los hijos de Dios. ¿Y qué dicen ellos? ¿Qué dicen las personas que tienen asegurada la condenación? Las personas que tienen asegurada la condenación, ¿qué cosa dicen de los que sí son hijos de Dios? Dicen que los verdaderos justos, un hijo de Dios, también se puede decir que es justo. El hijo de Dios es justo. El hijo de Dios es santo. El hijo de Dios es perfecto. ¿Sí? Esas son las características del hijo de Dios. El hijo de Dios es justo, santo, perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen aquellos cuya condenación es justa? ¿Qué dicen de los hijos de Dios? Dicen que los hijos de Dios hacen algo. Dicen, ellos ponen palabras en la boca de los hijos de Dios que los hijos de Dios no decimos. ¿Cuáles son las palabras que ellos ponen en la boca de los hijos de Dios? Ellos hablan, murmuran, por eso son hijos de Satanás. ¿Qué es lo que ellos dicen? Ellos dicen que nosotros le decimos a las personas que hagan males. O sea, usted puede vivir como quiera. Lo que usted me está diciendo, ¿qué hablan de los hijos de Dios? Aquellos cuya condenación es justa. Dicen que nosotros decimos que podemos hacer lo que queramos. Ah, ese es el evangelio que ustedes predican, que Jesús ya llevó el pecado. Si nosotros le anunciamos a la congregación que Jesús ya llevó el pecado, ¿sabe a qué los estamos invitando? A que pequen y pequen, entonces que vivan una vida desordenada, que, mejor dicho, que pueden hacer lo que quieran. Eso es lo que usted me está diciendo. Lo que usted me está diciendo es que como ya Jesús llevó el pecado, o sea, entonces podemos hacer lo que queramos. Ay, no, bonito. ¿Ese es el evangelio que usted predica? Sí, ese es el evangelio que yo predico. Ese es el evangelio que predican los hijos de Dios. Que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Ese es el evangelio que predica un hijo de Dios. Pero aquellos cuya condenación es justa, dice cosas que nosotros no decimos. Nosotros decimos, Jesús ya llevó el pecado. Jesús ya nos hizo libres del pecado. Pero ellos dicen, usted lo que está es invitando a la gente a que peque. Usted está invitando a la gente a que viva desordenadamente. O sea, entonces, que robemos, que matemos, que nos droguemos, que hagamos cosas así, locas, sucias. ¿Eso es lo que usted enseña? Uy, no, terrible. Yo no, mejor dicho, a mí no me confunda, no me hable más, no me confunda. Eso habla un hijo de Satanás. ¿De quién?
de los verdaderos hijos de Dios, eso hablan los hijos de Satanás. Por eso el apóstol Pablo lo dice: aquellos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos que hagan males para que vengan bienes. ¿Nosotros decimos eso? Nosotros decimos que Jesús llevó el pecado, pero ellos inventan cosas y ponen palabras en nuestra boca que nosotros nunca hemos dicho, porque ellos no conocen el mundo espiritual. Por no conocer el mundo espiritual, juzgan al verdadero Hijo de Dios. Espero que esta parte haya quedado clara, porque ustedes, al anunciar el Evangelio, van a encontrar aquellos cuya condenación es justa. ¿Y cómo los van a reconocer? Porque aquellos cuya condenación es justa van a decir que ustedes están diciéndoles que pueden vivir como quieran, que pueden hacer lo que quieran, que pueden vivir desordenadamente, que pueden inclusive, no sé, hacer orgías, o sea, se van a inventar cosas que salen del corazón de ellos. Por eso ellos nombran esas cosas, por eso dicen, o sea, usted nos está diciendo que nosotros podemos vivir como querramos, así van a decir ellos. ¿De quién? De los verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué ellos dicen eso? Porque como ellos están bajo las obras, ellos no pueden entender el mundo espiritual. ¿Quién puede entender el mundo espiritual? Únicamente los hijos de Dios. Porque lo espiritual se ha de discernir espiritualmente y solamente es revelado por el Espíritu de Dios. Pero una persona que no tiene el Espíritu de Dios únicamente ve obras, como los que estaban en la época de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo les decía nuestro Señor Jesucristo a los que estaban alrededor de él? No sé si se acuerdan que dice Juan 8:44. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué le dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo? Porque ellos pertenecen acá. ¿Y qué más dice ahí? ¿Ellos podían entender lo que Jesús les hablaba? No. Lo que se habla a este lado, ese es el lado de Dios. Lo que está después de esta línea es el mundo de Dios. Y lo que está de esta línea para allá, el mundo de Satanás. Los que están acá, aquellos cuya condenación es justa, no pueden entender este lenguaje. Y Jesús lo dice ahí en Juan 8. Vosotros no podéis entender mi lenguaje. Se lo dice directamente. Ellos no lo pueden entender porque el lenguaje que habla Jesús es espiritual. Pero ellos, ¿qué entienden? Lo que está delante de sus ojos. Por eso ellos, ¿cómo leen la Biblia? Ellos leen la Biblia y la interpretación que le dan a la Biblia es según las obras. Porque las obras se pueden entender. Las obras tienen lógica humana, terrenal, animal, diabólica. Pero el lenguaje de Dios es un lenguaje espiritual. Es un lenguaje que no se puede entender por la lógica. Hay que negarse. Cuando dice negarse a sí mismo, puede atravesar esta línea. Negarse a sí mismo es entender lo que Dios quiere decir, no con nuestro prejuicio, no filtrándolo por nuestras experiencias ni por lo que nos han enseñado, sino desechándonos a nosotros mismos. Aquellos cuya condenación es justa. Romanos 3:8. El apóstol Pablo nombra a estas personas. Aquellos cuya condenación es justa. ¿Qué característica tiene? Dicen que los hijos de Dios, cuando predican el Evangelio, están invitando a la gente a que peque. Pero ¿cuándo un hijo de Dios invita a la gente a que peque? Solo porque el Evangelio, cuando se anuncia, no se puede discernir por lógica, sino es espiritual. Es un lenguaje espiritual. Precisamente, el próximo video, el video 21, ustedes van a ver que vamos a hablar sobre esta característica. Cuando alguien interpreta la Biblia en sentido literal y cuando alguien interpreta la Biblia en sentido espiritual. Las personas que interpretan la Biblia en sentido literal son aquellos cuya condenación es justa. Y los que interpretan la Biblia en sentido espiritual son los hijos de Dios. Porque el lenguaje espiritual solamente se ha de discernir por el Espíritu. Solo se puede discernir espiritualmente. Entonces, ¿quién tiene el Espíritu? ¿Quién ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa? Los que tienen la condenación justa o los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Ellos no tienen el Espíritu Santo. Por eso ellos, ¿qué tienen? Religiosidad. Ellos tienen religiones ascéticas. Ellos procuran guardar el sábado. Son muy rigurosos. Procuran cumplir la ley. Procuran creer que la cumplen. Ellos creen que cumplen la ley porque la interpretan en el sentido literal. No la interpretan espiritual, sino porque no les da más. Como no tienen el espíritu, solo tienen la lógica. Como tienen la lógica, no llegan a más que a la ley. No pueden llegar al espíritu, no pueden. Porque el espíritu es algo que Dios da, es un don de Dios. La salvación es don de Dios. Eso que estoy diciendo lo pueden encontrar, ustedes pueden buscar en su buscador electrónico, don de Dios. Ay, sí, la salvación es don de Dios. Está en la Biblia.
Las personas lo conocen, no lo conocen. Entonces ya espero que les haya quedado claro quiénes son aquellos cuya condenación es justa. Y la diferencia, hay una diferencia con los hijos de Dios. Si tú todavía descubres que has estado andando por vista y no por fe, es decir, creyendo a la situación, creyendo a lo que tiene lógica, es momento de que sepas el requisito que puso nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese es el requisito. Sé que no lo han leído, pero aparece muchas personas. Yo sé que hay muchos que están acá sí, muchos que están aquí sí. Pero hablo con las personas que no lo conocen y que yo sé que se están sorprendiendo. ¿Jesús puso ese requisito? Sí. Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahorita cuando leímos la historia de José, no sé si ustedes se acuerden de algo que sucedió hace años en McDonald's. De pronto cuando le esté contando, más de uno se va a acordar. Sí, eso sucedió en McDonald's. ¿Qué fue lo que sucedió en McDonald's? Un señor, él fue con la señora y con los niños. Llevaba 2 niños en los asientos de atrás y llevaba a la señora acá al lado. Y él fue al autoservicio. Y cuando fue al autoservicio, él le preguntó a la cajera, le pidió la orden, le dijo: denos 4 hamburguesas, así. Pero resulta que el cajero en esas ya estaba cerrando porque iba a cambiar de turno. Entonces el cajero, ¿qué hizo? El cajero metió todo el dinero en una bolsa de papel donde guardan las hamburguesas. Él cogió y lo echó ahí, por seguridad. Porque él, por miedo, por cosas que vio, prefirió guardarlo ahí y no dejarlo en la caja. Y resulta que lo metió ahí. Pero él tuvo que irse al baño o algo así y lo dejó ahí. Cuando llegó, resulta que ese paquete lo habían entregado como si fuera una de las hamburguesas. Y se la dieron a ese señor que había llegado con la señora y con 2 niños. Entonces ese señor pues salió del autoservicio y iban hacia un parque, llegaron al parque. Y cuando sacaron las hamburguesas, oh sorpresa, la hamburguesa del señor no era una hamburguesa, era un paquete lleno de dinero. Y ese señor automáticamente se devolvió al McDonald's a devolver el dinero. ¿Y por qué devolvió el dinero? Cuando llegó, el gerente estaba muy agradecido. Ese muchacho estaba llorando, el muchacho que había entregado el dinero, que había metido el dinero en la bolsa, porque lo iban a despedir. Y cuando él llegó con el dinero, el gerente de esa empresa, de esa sede de McDonald's, él salió a darle gracias. Él salió a darle gracias y le dijo: espéreme, y lo llevó a la oficina y le dijo: espéreme acá. Rápidamente ese señor, ese gerente, llamó a la prensa. Y cuando llegó la prensa, entonces apenas abrió la puerta de la oficina, entraron con cámaras a grabar quién era el que había devuelto el dinero. Y apenas entraron con cámaras, él se cubría el rostro. Y él decía: no, por favor, no me graben, no, por favor, no me hagan esto. Entonces el gerente se sorprendió y le dijo: espéreme un momento afuera. Y cerró la puerta y dijo: pero es que esto que usted hizo merece que toda la nación se entere de que hay personas honradas. Toda la nación debe enterarse de su honradez. ¿Y sabe qué dijo este señor? Dijo: tengo que confesarle algo. Por favor, haga que esos camarógrafos se vayan. Yo no puedo salir en televisión, y menos con esta noticia. Pero esto que usted hizo es impresionante. Él dijo: vea, escúcheme. La señora que está conmigo, efectivamente ellos son mis hijos, ella es la mamá, yo soy el papá. Pero yo estoy casado. Estos niños pequeños son hijos míos, pero yo tengo un matrimonio. Y en mi matrimonio tengo 3 hijos grandes, ya están en la universidad. Mi esposa no sabe que yo tengo otro hogar afuera de mi matrimonio. Cuando este gerente escuchó esto, quedó sin palabras. Porque el gerente, ¿dónde veía honradez? En alguien que estaba devolviendo dinero. Porque esa persona fue criado con principios, por decirlo de alguna manera, cristianos, lo que la gente llama principios cristianos. Y él devolvió dinero. No sé si ustedes han escuchado el escándalo de muchos pastores que están con su esposa, están con sus hijos ahí, pero resulta que en la alabanza hay muchachas que son coristas y cantan. Y ese pastor resulta teniendo relaciones sexuales, resulta teniendo hijos con alguna de las coristas de la iglesia. Las coristas de la iglesia tienen la edad de las hijas de él. Él tiene hijas, ese pastor tiene hijas. Y las coristas tienen la misma edad de las hijas que tiene él.
Y con esas muchachas que tienen la edad de las hijas de él, con esas muchachas, ese pastor ha tenido, ya la dejó embarazada. Eso es algo que no ha sucedido en una sola, entre comillas, iglesia. Ha sucedido en muchas, en muchas, en muchas. Entonces hay personas que son como los hermanos de José. Hoy leímos el capítulo 43. ¿Qué decían ellos? Sus siervos somos gente honrada. El ser humano no cree la palabra de Dios por naturaleza. ¿Qué dice Génesis 6:5? Dios vio que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres es de continuo ¿qué? Solamente el mal. Ese hombre que se presenta como honrado, vea dónde le quedó la honradez. ¿Cuántos años lleva escondiéndole a la esposa que tiene otro matrimonio por fuera, otro hogar por fuera? ¿Él cuánto tiempo lleva haciéndolo? Los hermanos de José, ¿cómo se presentaban? Muy honrados. Ellos inclusive hicieron lo mismo que ese señor de las hamburguesas. También ellos devolvieron el dinero. Hoy lo leímos en el capítulo 43. Lo leímos completo el capítulo 43. Ellos cogieron el dinero y llevaron el dinero que José les metió en las bocas de los costales y ellos lo devolvieron. Ellos querían mostrarse, efectivamente somos honrados. Ah, ¿son honrados porque devuelven plata? Pero no son honrados al esconderle al papá que ustedes vendieron a su hermano. Sí. El ser humano juega la doble moral y no se da cuenta. Otras personas pueden darse cuenta la deshonestidad que hay en ti. Otras personas pueden darse cuenta la perversidad que hay en ti, pero tú no la puedes ver. Tú puedes ver la perversidad en otros. Es como un pase la pelota, tingo, 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 tango. Pero ¿quién se puede ver su propia maldad? El que logra ver su propia maldad, acuérdense lo que dice Isaías 6:5, lo leímos ayer. El que logra ver su propia maldad le pasa lo que le pasó a Isaías. Es limpio su pecado, es quitada su culpa. Pero el común de las personas, ¿cómo se ve? Inocente. El común de las personas se ve inocente. No son culpables. La Biblia sabe para quién está hecha, para los que sí son culpables. ¿Quién puede recibir la salvación? Los que sí son culpables. Los inocentes bíblicamente se conocen y los llamó el apóstol Pablo. Aquellos cuya condenación es justa, los hijos de Satanás. Aquellos cuya condenación es justa. Ellos son inocentes, no tienen la culpa de nada. Ellos no han hecho nada. Son muy buenas personas. ¿Sabe qué dijo Jesús? Ninguno hay bueno. Por eso, las personas buenas no pertenecen a este mundo. Los buenos pertenecen al mundo de Satanás. Jesús dijo, ninguno hay bueno. ¿Quiénes están acá? Los que pudieron creer a la palabra de Dios. Pero los que se creen buenos, ¿dónde están? Acá. Las personas que se creen muy buenas, se creen honestas, se creen correctas, se creen que son las mejores, están acá. ¿Dónde están los peores? Acá. Es paradójico, ¿no? Pero el reino de los cielos no es para las personas que se creen buenas, porque hacen esto, hacen esto, hacen esto. Es para las personas que se dan cuenta de continuo, de mí, todo pensamiento de continuo, solamente el mal. La persona que se da cuenta de eso, crea la palabra de Dios. ¿Y sabe Dios de qué se maravilla? ¿Sabe Dios que espera encontrar en nosotros? Fe. Dios espera personas que le crean a la palabra, no personas que crean a su pensamiento. Vamos a orar ya para terminar. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido compartir tu palabra. Gracias por todo lo que tú haces, todo lo que tú preparas. Es maravilloso. De nosotros está únicamente abrir nuestra boca y tú la llenas. Permite, Padre, que estos versículos que consideramos hoy, Génesis 43, la supuesta honradez de estos hermanos y cómo ellos cambiaron la historia, cómo ellos sin darse cuenta, porque sin darse cuenta cambiaron la historia, siempre el corazón de alguien que es inocente fácilmente cambia las cosas y se las cree. Ellos ni se dieron cuenta cómo le estaban diciendo a su propio padre cosas que José no dijo. Ellos cómo cambiaron la historia, pero ni se dieron cuenta, porque el corazón de ellos de continuo es solamente el mal. Solamente ellos que buscaban su beneficio, siempre les buscaban estar bien, mostrarse bien, delante de los demás, mostrarse como gente honrada. Siempre buscaban esconder la maldad. Pero Dios dijo, descúbrase lo seco. Cuando esa maldad se descubre, cuando esa persona descubre que solamente merece, como aquel publicano, sé propicio a mí, yo pecador, esa persona puede recibir la justificación. Para esa persona es Romanos 3:24, la bendición, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das de considerar tu palabra. Permite que las personas que asistieron hoy, si la palabra entró al corazón de ellos, arrepentidos puedan dar testimonio.
porque solamente es necesario el arrepentimiento para que una persona pueda pasar de las tinieblas a la luz. La persona que cree que está en la luz, esa persona cree de pronto que por su bondad, por las cosas que ha hecho. Hay unos que sí ya están en la luz, pero hay unos que no están y creen que están. Permite que hoy los que no están puedan reconocerlo y puedan pasar de las tinieblas a la luz. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.